Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal amigos idontonautas? Los invitamos a no perderse de esta plática, una conferencia organizada entre el doctor Mauricio Núñez y su servidor Sergio Hernández. Ojalá les sea de utilidad, tengamos la oportunidad de interactuar más adelante. Algunos tips, algunas recomendaciones de Ivoclar Rivadent para ustedes en el manejo de restauraciones de óxido de circonio, utilizando primordialmente tecnología CAD/CAM de la tecnología Viland. El producto básicamente referido es Senostar. No se lo pierdan, circonia translúcida de alta resistencia con excelente comportamiento estético y pues muy fácil integración y manejo en los casos clínicos del día a día. Esperemos que les guste esta conferencia y al igual van a saber mucho de la tecnología que está manejando dentro de la gama de productos Viland y Senostar. Muchas gracias, Héctor, y también gracias a I+D por esta oportunidad que nos está dando. Y bueno, a nombre de Ivoclar, presentándome, el doctor Mauricio Núñez y también mi compañero Sergio Hernández, con esta capacitación de soluciones digitales en odontología contemporánea. El hecho de esta webinar es conectar todo lo que se le llama la odontología normal, ¿no? Odontología tradicional, a una odontología digital. El constante logro que quiere Ivoclar, o por decirle así, hacer una optimización de los materiales y equipos, es en base a eso, a ser innovador, a la estética, a ser creador de materiales mucho más resistentes, que veamos un futuro que en las restauraciones se traduzcan a una odontología totalmente digital, y por ende se tienen que manejar equipos de alta tecnología, como son escáneres extraorales, de mesa, intraorales, con el simple hecho de manejar beneficios que ahora no solamente vamos a tener con el simple hecho de hacer una buena impresión o de hacer una buena preparación, los protocolos que siempre se llevan en conjunto con una buena odontología, sino que eso que se haga todavía mucho mejor con a lo mejor hacer un margen totalmente digital y manejar materiales como son de circonia translúcida, de materiales que se manejan totalmente digitalizados en base al CAD/CAM. Muy bien. Además, bueno, el futuro también está en las coronas monolíticas. Hablando de IMAX, por ejemplo, el de silicato de litio, también contemplamos ahora un nuevo material. Este nuevo material le llamamos Senostar. Senostar es circonia translúcida que contempla una variedad de indicaciones que, además de ser una restauración monolítica y de alta translucidez, también se contempla para hacer copias o estructuras combinadas con lo que es IMAX Ceram, ¿vale? Y además, bueno, simplemente no vamos a dejar como
otras compañías nada más manejar el simple equipo, la simple tecnología, dejarlo a su suerte. Siempre es contemplar y proporcionarle todo un sistema que conlleve a una tecnología que maneje todo en un complemento: el material, el equipo, la tecnología, la capacitación, y además siempre contemplando todo el software, que es un software totalmente intuitivo, ¿vale? Que en los cuales podemos observar, podemos hacer con Cenostar coronas monolíticas, copias anatómicas, para que sobre eso podamos nosotros añadirle alta translucidez con IMAX Ceram, o otros diseños que también se llevaban en la odontología contemporánea, como diseños con banda lingual para otros casos o tratamientos. Y el mismo software también te va a diseñar diseños multicapas. Si quieres nada más una copia, que el mismo software te diseñe la copia y sobre ese te haga el diseño para sobreinyección, en el caso de IMAX Cirpress o Inline Palm, si quieres hacer la maquila de metal y sobre eso inyectarle una porcelana. Muy bien, con este tipo de software y escáneres se pueden crear dentaduras totalmente complejas, estructuras con mamelón, directamente que el software te haga este diseño, estructuras todavía más complicadas como diseños sobre implantes, estructuras de esta circonia que maneje encía, y sobre esa encía tú le puedas estratificar ahorita nuevos materiales de composite como lo es SR Nexco. Y bueno, algo en particular de este software y de estos diseños es más aún la creatividad que tiene para diseñar cualquier indicación. Y otra tecnología que se está contemplando es que no tengas que pagar siempre anualmente por esta tecnología que tú adquiriste, sino que tengas una licencia totalmente permanente y que la puedas utilizar para todos los casos y habidos que tengas en el consultorio o en el laboratorio dental. Algunas de las indicaciones que tenemos es encerados virtuales, que el odontólogo puede diseñar antes de preparar. ¿Qué sucede aquí? Que a lo mejor quieres hacer un diseño de sonrisa, pero no está contemplado un desgaste total del esmalte de tu paciente, y más si es en la región anterior. Puedes tú diseñar antes cómo quedaría ese diseño de sonrisa, enseñárselo al paciente, hacer una restauración provisional para que cuando se haga esta restauración provisional muy delgada, se haga el trabajo de preparación de carillas muy delgado y nada más se lleve a cimentar provisionalmente esta restauración. Fuentes de tramo largo o de tramo corto con extensión del CIA, igual fuentes Inlane, Maryland, carillas con diseño de sonrisa, en lo que le estaba comentando, o anatomías en espejo. Existen en este tipo de softwares varias anatomías que ya vienen incluidas, también no se ven, se dan estas anatomías, pero hay veces que la propia anatomía del mismo paciente en el diente adyacente tiende a ser una anatomía individualizada, una anatomía bien. Entonces se copia el mismo diseño de ese diente no trabajado y se traslada en una anatomía en espejo para crear la propia anatomía restaurativa en un CAD/CAM del diente a trabajar. O bien coronas de 3/4, estas coronas de 3/4 con retenciones o sin retenciones está funcionando muy bien para el área de posteriores, para que nada más tengan un frente estético, y es muy fácil de diseñar y crear. Igual ahorita lo nuevo que se está manejando y está trayendo Ivoclar es todo el proceso completo de la odontología en dentaduras totales. Esta dentadura se transforma en dentadura digital, hacer la impresión y registros de manera tradicional, como se contempla normalmente en el caso de BPS, prótesis biofuncional. Este escáner te va a traducir esa información, te pide esa información, los movimientos, los ángulos de toda la articulación. ¿Para qué? Para que tú contemples la selección del material que vas a trabajar sobre esa prótesis. En este caso podría ser la anatomía de fonares, que ya también se puede llegar a incluir esta anatomía dentro del software o dentro del escáner, para que esa misma anatomía tú nada más vayas y coloques los dientes dentro de una placa base que vas a fresar en el CAM. Esta placa base es PMMA y sobre esa la sobreinyectes con el ProBase, el equipo para hacer las placas totales, y se contemple dentro del campo de BPS. Entonces así sería el diseño, ya sea en base a un diseño de encerado, que escanees este encerado
o que vayas diseñando totalmente en base a un modelo y repliques la anatomía biofuncional que tenga esta prostodoncia. Así sería. Entonces, de este disco se traduce el escaneo del encerado. Tienes tu escaneo de encerado, escoges los dientes de la biblioteca que tengas, ya sea dientes de Ivoclar o hay otros dientes que vienen ya en el software como los Condulor, y eso nada más lo traduzcas a que se cemente o se inyecte sobre el ProBase estas placas totales. Si fuera necesario utilizar los articuladores, hay también biblioteca de articuladores totalmente gratuitos en el software DentalWings que puede servir como el Stratos o otro tipo de marcas que te hacen y te replican el movimiento articular digitalmente. Igual contemplar la producción de removibles, como es en este caso el diseño total de una removible, que nada más lo puedes diseñar en este software y traducirlo en una impresión, ¿vale? En este caso ya sea fresado de cera o una impresora. Y si fuera necesario hacer modelos, estos modelos también se tiene contemplado realizarlos en poliuretano. Este poliuretano es para hacer modelos tipo Geller, y esos modelos tipo Geller tú los traduces por si no te llegaron a mandar el modelo, porque en un futuro es lo que queremos, mandar, hacer que todos los dentistas tengan un escáner económico, intuitivo, muy sencillo de usar, y manden a hacer la impresión digital al laboratorio. Entonces, esta impresión digital, si fuera necesario hacer un modelo, entonces se hace el modelo, se fabrica el modelo y sobre eso se pueden añadir pequeños detalles de oclusión o de cualquier tipo de características, más en casos grandes como puentes de tramo largo, que sí tendríamos que manejar una fabricación de modelo. Introduciendo también el campo de las fresadoras, podemos ocupar fresadoras de tamaño pequeño, le llamamos la mini, con un tamaño de 40 centímetros, o bien fresadoras select, ya sea con cambiador o sin cambiador, para hacer este tipo de maquila. Y también pueden escoger esta fresadora si es en seco o en húmedo. Estas fresadoras le llamamos así como las máquinas eternas, porque no vas a estar pagando por una licencia del cual tú ya adquiriste el equipo. Entonces, las actualizaciones siempre son permanentes y no tienes que estar pagando anualmente por esta actualización del software. Muy bien, en el caso de las fresadoras grandes con cambiador de discos, es una fresadora de elaboración con 5 ejes. Este quinto eje es simultáneo, por ende no se tarda más al ocupar áreas de retención en los puentes. Y además, bueno, el cambiador automático de 8 discos, tú puedes introducir discos de siliconio, discos de acrílico, discos de cera, discos, por ejemplo, de alúmina, que no manejamos, de cromo cobalto, que próximamente vamos a traer para el manejo de este tipo de fresadoras. Y, bueno, automáticamente se van a cambiar las herramientas. Tiene cambiador hasta 16 fresas de manera automática, incluyendo también el cambio automático si se llegara a romper esta fresa y tiene una fresa parecida o igual, agarra esa otra fresa, por eso tienes el cambiador de 16 fresas y sigue con su trabajo tradicional. ¿Okay? Este es el llamado quinto eje. Los 5 ejes se manejan porque el drill o el fresador que tenemos aquí arriba se maneja de derecha a izquierda, ese es el primer eje. Este también va de arriba hacia abajo, es el segundo eje. El tercer eje va de atrás para adelante, lo que es el brazo, el propio adaptador de disco. El cuarto eje se maneja de una inclinación del brazo, de arriba hacia abajo. Y el quinto eje es una inclinación de derecha a izquierda, pero del brazo. Ese es el eje simultáneo. ¿Para qué nos sirve este eje? Precisamente para fresar o alcanzar áreas retentivas en las zonas, por ejemplo, de los puentes de tramo largo, donde se tienen en el área proximal. En esta área proximal hay veces que fresadoras de 4 ejes o 3 ejes más 1, como son llamadas, no alcanzan esa área. Entonces, ¿qué simplemente pasa? No va a fresar, va a dejar burdo o no se va a adaptar ese puente. O bien, en casos de implantes,
que tenemos divergencias de eje direccional, podemos ocupar este quinto eje para que pueda fresar las chimeneas de estos puentes de tramo largo y con ligera divergencia hasta 30 grados. Ok, entonces tenemos a esta fresadora el ocupar distintos materiales, y hay otros materiales que estamos innovando o están en desarrollo, pero por lo mientras ahorita en fabricación Viland está impactando con distinto tipo de materiales, innovando con materiales como lo es cromo cobalto para el fresado, titanio para otro tipo de fresadoras, IMAX, le llamamos IMATRIX, zirconia, ya sea para puras estructuras o zirconia translúcida, la Zenostar, que es la que vamos a hablar en este momento, o bien otras compañías que manejan alúmina, manejan otro tipo de materiales cristalinos que podemos utilizar dentro de estas fresadoras. Por eso es una fresadora abierta. Esta fresadora abierta puedes ocupar distintos materiales siempre y cuando tengas la medida de 98.5, que es la medida estándar. Aún así, si no tienes esa medida, es adaptable el sujetador para que puedas adaptarlo con un material que no fuera de esa medida. Lo hemos probado y bueno, siempre estamos convencidos de manejar nuestro material, Ivoclar Viland, que van a regresar a este material independientemente de que no sea de la marca comercial. Entonces, para manejo en seco tenemos zirconia, calcinables como lo es el PMMA, acrílicos, telio, composites, y para irrigación si es necesario utilizar es IMAX y cromo cobalto y algunas otras cerámicas. De IMAX se maneja el IPS IMATRIX para esta solución de fresadoras. El IPS IMATRIX se manejan en bloques de 14, 16 y 21 milímetros. Tú puedes utilizar esta fresadora ya sea con cambiador de discos para que pongas 6 bloques de este IMATRIX, o bien si son en puentes, bueno, alcanzas a poner 5 bloques. En la fresadora sin cambiador de discos alcanzas a poner nada más 4 adaptadores para este IMATRIX. Y ojalá, esperemos que también pronto ya saquemos la opción para manejar IPS Empress, los bloques de IPS Empress sobre estas fresadoras y tener esta solución lo más rápido posible. Opciones de materiales para estas fresadoras tenemos del lado de Viland, Zenostar, como les platicaba, la zirconia translúcida, y también Zenotec. Zenotec sería la opción que manejamos en discos para seco. Veámoslo. Estos materiales en seco se pueden trabajar desde cera, cera calcinable, telio, PMMA calcinable, también para hacer en casos de puentes de tramo largo, Zenostar, zirconia precoloreada, Zenotec NP, que es no precious, es metal, y titanio, titanio ya sea puro o titanio de clase diferente al puro. Bien, hablando un poco del Zenotec Telio. Zenotec Telio tenemos 6 colores diferentes para trabajar inmediatamente una solución al dentista de provisionales estéticos y durables. Estamos hablando de que en boca este telio dura aproximadamente un año o más. Entonces son estos 6 colores: BL3, A1, A2, A3, A35 y B1. Todos vienen en LT de baja translucidez. Este telio se puede combinar también con la gama de productos Ivoclar. Si quieres estratificarle más en incisal algo estético, puedes utilizar SR Nexco o Telio Lab para manejar provisionales mucho más estéticos. El PMMA Cast, este es un producto que fue para ser procesado en un colado. Este colado puede ser para que lo vacíes en un prensado como es IMAX o en metal. A diferencia de la cera puede llegar a haber a lo mejor una deformación en puentes de tramo largo, entonces se escoge la opción de hacerlo mejor en PMMA para hacer puentes de tramo largo. Zenotec Wax, es la cera que les comento, no es ninguno de los dos productos, tanto Wax ni PMMA, no es un producto clínico, solamente de laboratorio para hacer el proceso directamente en el laboratorio y hacer el sobrepensado de este tipo de soluciones. Bien, entonces ya que se diseñó sobre este modelo una buena anatomía monolítica, se puede mandar a fresar en cera este tipo de soluciones. ¿Okay? Y sobre esa cera
tú tienes dos opciones, ya sea que del prensado prenses y sobre ese prensado manejes IMAX, o bien directamente sobre el diseño que tengas lo manejes en una maquila tradicional para hacer la circonia translúcida Zenostar. Si es prensado, bueno, ahora con la cuarta generación de hornos utilizas el EP3000 o el EP5010 para la cámara infrarroja y que tú estés midiendo cómo vaya a ser tu prensado en base a la temperatura de tu cubilete. ¿Okay? Y además, bueno, contemplar un poquito más de estrategias proactivas en el manejo de estos hornos para tener una aplicación que te vaya diciendo en qué proceso está tu inyección. Y bien, si decidiste inyectar, hacer la manera tradicional o convencional de este prensado, o bien ahora la solución del prensado de IMAX Multi, el prensado horizontal, que sería ahorita el nuevo enfoque que vamos a manejar con IMAX Press, el IMAX Press Multi. Muy bien, para tener este tipo de indicaciones, el IMAX Press Multi, en base a cómo coloques tu pastilla y tu encerado, vas a tener mayor translucidez si lo tienes arriba o más enfocado en el cuello hacia arriba, o bien hacia abajo, menor translucidez. Por eso es la solución de IMAX Press. Otro material de Zenotech es el Zenotech NP, no Precious. Ese Zenotech NP es una aleación de alta calidad tipo 3 para que manejes directamente aleaciones cementadas con metal, porcelana, o bien simplemente con pura aleación. Fresado metálico como inlays con frente estético, o no sé, puede ser coronas metal porcelana anatómicamente posibles, añadidas con a lo mejor con una banda lingual. ¿Okay? Hablando de Zenostar, que este es nuestro caso aquí en la conferencia, ¿qué quería Ivoclar? Pasarte una solución que tenía IMAX hasta puentes de 3 unidades en el área anterior para pasar a una solución completa, puentes de más largo, de más unidades, perdón. Estas unidades pueden contemplarse hasta 14 unidades en el caso de manejar Zenostar. ¿Y por qué? Porque la norma ISO te maneja que la circonia debe ser por lo menos más resistente de 900 megapascales, y con Zenostar tenemos más o menos 1200 megapascales de resistencia. En este caso aquí tenemos la resistencia a la fricción, y además contemplamos distintos colores. Estos colores se manejan en base al modo de fabricación que se está haciendo en el CAM de este disco. Puedes tener discos pure, así se le llaman, que son discos translúcidos muy claros para la solución de blanqueamiento, colores blanqueamiento. Por ejemplo, para tener la solución de colores BL1, BL2, BL3 y BL4. Colores de disco en tono light. En tono light manejamos los colores A1, A2, B1, B2, C1. El tono medium, toda la demás gama de colores, y el tono intenso. Además de estos 4 colores básicos que se tienen en Zenostar para maquila, y que luego el laboratorio ya sea le impregne o le infiltre los líquidos para infiltrarle el tono que ya requiera el dentista, se tienen otros 2 tonos, que sería el Son y Son Chroma. Son para tonos 3D, son para tonos especializados, pero son tonos muy aperlados, son muy tonos como el Son muy bonitos, muy estéticos, y te dan una buena translucidez también el tono Son. Estos discos a nivel laboratorio se manejan en 7 medidas, del 10 milímetros hasta 25 milímetros. ¿Okay? Esta es la gama de colores Zenostar, y tienes una producción o una utilidad bastante, porque en cada disco tú manejas hasta un promedio de 25 a 30 restauraciones por disco. ¿Por qué? Porque en esta circonia que se está contemplando la innovación es porque el factor de contracción es muy bajo. La producción de esta circonia es en base a cada uno de los discos. Se revisa la producción de cada uno de los discos para manejar la densidad de cada disco y etiquetarlo en base a su densidad. Si es en base a su densidad, se maneja el factor de contracción muy pequeño, que sería apenas de 1.23, y milimétricamente hablando se le suman estos 2 números más, que en promedio es 1.23,
4 o 5, pero esos dos últimos dígitos milimétricos ya se revisan en base a la fabricación de cada disco. Entonces, se contempla muy bien este tipo de fabricación de disco para que tengas una solución exacta. En base a la translucidez de la zirconia ha sido como que muy variada, muy mal vista, que todavía no llegamos a ese tipo de solución, pero la realidad es que se puede hacer ese tipo de zirconia translúcida siempre y cuando se contemple esto, el grosor de la zirconia es en base a cómo se maneje este tipo de translucidez. Y hay estudios, precisamente este estudio que estoy colocando de transmisión de luz, que revisan la translucidez de distintos tipos de zirconias. Estas marcas comerciales que hacen estos estudios nos beneficia en el caso de Zenostar, siendo una zirconia todavía mucho más translúcida que otras marcas. Eso es bueno porque cada vez se está viendo más competencia entre una zirconia de una marca y entre otra, y cada vez llegamos a más translucidez. Entonces manejamos una buena solución en la gama estética con el manejo de zirconia. La técnica para manejar esta zirconia es, lógicamente, escanear, hacer el diseño en base a un diseño en efecto espejo, en base a una biblioteca de anatomías o en base a tu encerado. El laboratorio puede ser muy bueno encerando, y ese encerado lo traduce al diseño. Después de que ese diseño se manda a maquilar en la zirconia del color que se haya decidido, el color precoloreado de la zirconia, se puede infiltrar. Si es una monolítica, se va a infiltrar con los tonos de Zenostar Color, y estos tonos Zenostar Color son tonos cromáticos, primero para darle el color deseado del dentista o del paciente. En este caso se infiltraría toda la restauración con el tono A2, por ejemplo. Pero si quieres agregarle tonos de infiltración en efectos, puedes agregarle ocre, puedes agregarle ivory, como es un tono, para hacerle pequeños efectos a esa restauración antes de sinterizar. Después del sinterizado ya se empieza a contemplar unos tonos en base a maquillaje solamente, exclusivamente para zirconia. Este maquillaje es de alta fusión y por ende se va a crear una unión de este maquillaje dentro de la corona monolítica de zirconia. Entonces, esta solución se da más fácil, mucho más práctico y estética para el laboratorio y también para el dentista, que se contemple una estética incluyendo también la fluorescencia, o bien el manejo proactivo del laboratorio, de maquillar y sobre ese maquillaje glasearlo en tan solo 2 minutos. Este glaseado que se lleva con este tipo de restauraciones se maneja con glaze, ya sea en pasta o en líquido o en spray. Este glaseado en spray ya conlleva una fluorescencia natural para que se meta de una sola intención este tipo de restauraciones monolíticas. Al igual, también se tiene en consideración la abrasión. Ese concepto de abrasión que se piensa de manera errónea, que la zirconia puede llegar a abrasionar más al diente que cualquier otro material, eso no incluye una estadística, sino más bien en base a estudios. Los estudios nos muestran que puede llegar a abrasionar mucho más en pérdida de material a un diente natural, una zirconia o un material que pueda ser glaseado y mal glaseado, o bien el propio metal porcelana. El metal porcelana puede haber más pérdida de material a un diente natural que una zirconia pulida. Ahí está el secreto. El secreto es manejar un pulido manual de esta zirconia para manejar siempre y cuando tenga una superficie lisa. No vamos a tener nada de pérdida, muy comparable al diente natural. Era lo que les comentaba. La fabricación de Zenostar es hecha en base a una fuerza de presión de 3 toneladas y revisada su densidad individualmente por cada disco para que se etiquete personalizado. Algunos hechos de preparación para pasar precisamente al momento de cómo cementar este tipo de zirconia es que el exceso de fresado en áreas irregulares, como son este tipo de preparaciones que tienen retención, ¿qué va a hacer el software? Simplemente las va a liberar. Esta liberación te los hace automáticamente el software.
o bien cuando son preparaciones con esquinas bastante agudas, igual el software te las libera o te va a hacer un bordo, por así llamarlo, o una estructura de margen sobrelimitado. Además, las esquinas que manejamos en el área de preparación en oclusión, el mismo software también te las va a aliviar como lo haría normalmente un técnico. ¿Okay? Entonces, eso sería para contemplar en las preparaciones. Ahí les dejo mis datos por cualquier duda. Igual, si están interesados, pues también está el momento para hablar en WhatsApp o el momento para hablar en Facebook. Le dejo ahorita entonces al micrófono a Sergio Hernández, que nos va a hablar de cementación de circonio. Pues vamos a platicar un poquito sobre algo muy sencillo, básicamente solo redondeando algunas de las ideas que ya el doctor Mauricio nos expresó. Voy a mostrar yo dos productos, básicamente, dos protocolos que son los que primordialmente nos dan la oportunidad de trabajar con este tipo de materiales. Entonces, cuando nosotros trabajamos con cerámicas de óxido, regularmente nosotros encontramos una necesidad primordial, que es la integración entre el diente y el cemento, cuando es diente natural, y la integración entre el cemento y el material restaurador. Estos dos son elementos muy importantes que garantizan la vida útil de largo plazo de la restauración. Y pues como bien mencionaba el doctor Mauricio hace un momento, pues hay diferentes alternativas de diseño, morfologías, caracterizaciones, alternativas de fresado que pueden hacer que la oclusión funcional de la restauración diseñada a través de la metodología CAD/CAM nos dé la oportunidad de crear una restauración que se pueda sentar correctamente en este tipo de sistemas. Cuando hablamos de alternativas restaurativas, también tenemos que considerar que hoy trabajamos con dientes, trabajamos con implantes, trabajamos en condiciones donde hay muñones reconstruidos con materiales resinosos, y esto modifica en ciertos sentidos los protocolos de trabajo. Entonces, yo me atrevería a resumir en este sentido el portafolio de Ivoclar Vivadent a tres productos básicos. Uno de ellos es el sistema Multilink Automix, que nos da la pauta de poder cementar nosotros con un composite de curado dual, se puede decir. Meramente la polimerización que genera este material en conjunto con el primer AB, por ejemplo, cuando hablamos de diente natural, pues me garantiza un grado de conversión elevado y excelentes propiedades de adhesión y resistencia. Cuando hablamos de restauraciones a base de óxido de circonio, podemos echar mano de materiales que nos den una adherencia, que puedan estar mezcladas, por ejemplo, al manejo de un agente de unión, como en este caso Monobond Plus, que es un medio que me va a permitir el acondicionamiento del óxido cerámico para poder tener yo enlaces vinílicos disponibles en la superficie, reducir significativamente esta energía superficial que me va a permitir el alojamiento del cemento en la estructura acondicionada. Se ha hablado mucho sobre el grabado de las cerámicas vítreas, se ha hablado mucho sobre las cerámicas de alta resistencia, sobre las cerámicas feldespáticas, las cerámicas de leucita, las cerámicas de fluorapatita. En el caso del óxido de circonio, sabemos que es un material, pues se puede decir ácido resistente por la carencia de una matriz vítrea, y en este caso ha habido muchas formas que se han explorado para su cementación. Una de ellas es el uso de un medio como el acondicionamiento con la abrasión, utilizando medios como el arenado de óxido de aluminio. Voy a pasar la diapositiva, ya pasó. Y en este sentido, pues es una de las alternativas pues más populares. Tú le puedes solicitar al laboratorio que te haga un arenado previo de tu restauración, o se ha utilizado medios como la incorporación de partículas de sílice al interior del material de circonio para poder permitir digámoslo así, una retención química a través de un pequeño grabado de este tipo de partículas. Yo me atrevería a decir que hay una solución un tanto más sencilla, digámoslo así, no una es mejor que la otra, digamos, se adecua en función del caso clínico que yo tengo a mi alcance. Vamos a trabajar un poco también con la opción de el uso de un material como es SpeedCem. SpeedCem es un cemento diseñado para simplificar el protocolo de unión de las cerámicas, tanto de cerámicas vítreas, por ejemplo, IMAX, o cuando trabajamos con un óxido de circonio,
también podemos nosotros encontrar esta capacidad de unión con una ventaja muy particular, que es la incorporación de una partícula llamada MDP. El MDP es una partícula que, para los fanáticos de los nombres complejos, el metacriloxidecil dihidroxenofosfato, nos da la posibilidad de trabajar nosotros la incorporación de un cemento autoadherente a la superficie de la cerámica de circonio, por ejemplo, en este caso una cerámica de óxido, y podemos nosotros tener un mejor desempeño de unión. No hay que dejar de lado que lo que el doctor Mauricio presentó hace un momento son cerámicas de óxido de circonio con un componente de translucidez. Esto es muy importante de considerar porque hoy buscamos soluciones estéticas incluso para el sector posterior, y el sistema VLAN nos ha dado la oportunidad a través de Zenostar de encontrar soluciones adecuadas a esta necesidad para caracterizaciones complejas recurriendo a la estratificación, y para caracterizaciones simplificadas a través de técnicas de maquillaje. Y muy importante, esta integración diente-restauración tratamos de hacerla de la manera más sencilla. Por ello, quiero mostrarles rápidamente, sé que en algunas ocasiones no es fácil tener el tiempo para poder explorar las páginas web, y en este caso les quiero hacer esta recomendación. Ivoclar a lo largo de ya cierto tiempo ha desarrollado diferentes alternativas y nos da la posibilidad de trabajar con racionales de cementación en diferentes tipos de materiales, y en este caso vamos a explorar los que están referidos a el uso de cerámicas estructurales. Estoy haciendo un pequeño recorrido a lo que es esta página web que pueden ustedes ver abajo en la dirección escrita, que es el Cementation Navigation System, que ha desarrollado la compañía Ivoclar Ibaden desde hace ya 4 años, y nos ha dado la pauta de poder trabajar con diferentes materiales e indicaciones. Voy a convertir un poquito este video. Estamos viendo aquí la elección de materiales de cementación y técnicas de cementación cuando hablamos de diente natural. Lo vamos a pasar a español. Les muestro rapidísimo en la parte inferior. Aquí vemos para dientes naturales qué alternativas podemos encontrar cuando hablamos de cerámicas de óxido, pero déjenme convierto esto a español. En la parte inferior de la pantalla ustedes encuentran esta pestañita de lenguaje, y ustedes pueden encontrar esta indicación de convertir a español la pantalla. Entonces hagamos el recorrido. Para diente natural vamos a hacer la selección del protocolo de cementación para coronas, por ejemplo, de óxido de cerámica, una corona de VLAN. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer la simulación de un caso fabricado por Labceram, que tiene esta solución en su alcance de productos, y podemos trabajar con una técnica de corona supragingival con un margen visible, lo que implica una preparación adecuada, con de preferencia hilos retractores, una toma de impresión simplificada. Yo recomendaría mucho materiales monofásicos rectificados o materiales de consistencia, digámoslo así, no tan rígida, para evitar el desplazamiento gingival o una compresión gingival que afecte un poco la restauración en términos del sellado marginal por un copiado doble de márgenes o algún problema parecido. Muy simplificado el protocolo. Vamos a trabajar con SpeedCem. Esta sería la solución más sencilla de cementación que puede manejar para este sentido Ivoclar Ibaden, y hacemos la remoción del provisional, la limpieza de superficies a través del uso de pastas abrasivas, una pasta abrasiva de bajo coeficiente de abrasión, un RDA intermedio, que puede ser Proxit Medium, sin fluoruro, para evitar esta incorporación de partículas de fluoruro que ralentizan el grabado de la estructura adamantina. Podemos hacer el arenado. Esto se puede hacer en el laboratorio con óxido de aluminio, con particulados de 30 a 50 micrones, con una presión variable, ¿no? Podemos hablar desde 3 a 5 bares. En este caso se hace un pretratamiento de la restauración, y posteriormente podemos hacer un aislamiento relativo o absoluto según las preferencias y condiciones de visibilidad deseadas. Finalmente se hace la limpieza de la preparación con un pincel de pulido y pasta libre de cloruro. Se controla la humedad, esto es muy importante. Yo procuro recomendar controlar la humedad a través del uso de medios absorbentes, gasas o papel secante, no utilizando elementos que dejen fibras, y esto es muy sencillo. Se hace la incorporación del cemento, donde se dan cuenta no hay que silanizar, no hay que hacer un paso intermedio, únicamente se inyecta el cemento con esta cánula automezcladora, y podemos hacer un protocolo de polimerización por cuartos, donde hacemos 1 segundo por cada cuarto, mesiodistalmente por la cara vestibular, mesiodistalmente por la cara lingual, y de esta manera poder garantizar que el grado de conversión del cemento se mantenga uniforme.
Algo que es muy importante es la remoción de los excedentes, de preferencia en un estado pregel, donde nos damos a la tarea o un estado gel temprano, donde podemos hacer una remoción simplificada de los excedentes sin romper el sellado entre el cemento y la restauración y el cemento y el diente. Hacemos un ciclo de curado complementario. Yo recomendaría este protocolo que la compañía nos dicta, que son 20 segundos por cara, lo que nos aumenta significativamente el grado de conversión. Hay que tomar en cuenta el hecho de que nosotros tenemos un espesor de cerámica y una lámpara con una potencia determinada que siempre hay que considerar. La remoción de excedentes se puede utilizar, por ejemplo, con diferentes medios. Hay unas fresas fantásticas determinado, las recomiendo bastante, en la práctica clínica a mí me son muy útiles, las de CC White, SafeBend se llaman. Podemos trabajar también nosotros con un protocolo que extiende la vida útil no solamente de la restauración, sino más bien del diente, que es la aplicación de un barniz de fluoruro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un acondicionamiento selectivo del material restaurador y un acondicionamiento selectivo del diente para permitir la incorporación de la restauración al mismo. Entonces el uso de un barniz de fluoruro ha demostrado ser muy efectivo para poder extender la vida útil de las restauraciones en boca. ¿Ok? Vamos a hacer otra revisión muy rápida. Un puente, por ejemplo, de óxido de circonio, que es bastante común en la práctica contemporánea. Muchas veces favorecemos o buscamos trabajar con el óxido de circonio en una técnica donde tenemos que reemplazar un puente preexistente, y a veces los puentes preexistentes nos dan la sorpresa de que son a filo de cuchillo, de que no hay terminaciones gingivales, etc. Entonces vamos a hacer una de las más complejas, que es una preparación subgingival, y vamos a simplificar el protocolo utilizando una de las alternativas más económicas para la cementación de óxido de circonio, en este caso recurriendo a un medio como Vivaglass Cem, que es un cemento de ionómero de vidrio que no tiene modificaciones de resina, es un ionómero de vidrio convencional, por así decirlo, pero que ha probado su valía a lo largo de ya cerca de 12 años en el mercado, y pues a la fecha sigue siendo uno de los predilectos para muchos casos donde tengo remanentes estructurales limitados y no quiero hacer afectación o una penetración demasiado grande de la preparación en la estructura dental. Cuando hacemos este tipo de protocolos, igualmente acondicionamos limpiando primero la superficie después de haber removido el provisional. Hacemos una prueba de la restauración. En este caso hay una sugerencia que sí les haría muy encarecidamente, que es tener a la mano un medio de limpieza de la cerámica, en este caso la cerámica de óxido de circonio, que es el Ivoclean. Es fantástico este material para limpiar, desproteinizar superficies después de las pruebas en boca. Se hace la validación del ajuste del sellado de la restauración a través de una exploración con un instrumento de punta fina, es muy fácil. Se solicita o se hace un grabado, en este caso con óxido de aluminio de 100 micrones a un bar de presión, o la indicación más recurrente por el fabricante. Se puede pedir al laboratorio que esto ya venga hecho, o podemos nosotros realizarlo si tenemos el equipamiento en la clínica. El pretratamiento de la restauración no requiere más allá que lo que es una limpieza, digámoslo así, muy concienzuda del interior de la restauración. Yo les sugeriría hacer un pequeño baño con Ivoclean por espacio de 1 minuto, limpiando todas las imperfecciones con un microaplicador, removiendo a través de este particulado de glicerina con una suspensión de óxidos metálicos todo lo que tiene que ver con estos remanentes de saliva, a veces un poquito de sangre que se nos puede llegar a presentar, y hacer una limpieza excelente de la restauración a ser cementada de manera definitiva. Finalmente procedemos en este entorno a lo que es propiamente el lavado de superficie del diente, una limpieza siempre tratando de secar sin desecar. Yo le sugeriría un aireado muy ligero, tratando de usar nuevamente la combinación de esta pasta sin fluoruro, Proxit grano medio sin fluoruro. Se limpia con un poco de spray de agua y se seca parcialmente la superficie. Posteriormente, ya con un aislamiento relativo, o si es posible un aislamiento modificado para este tipo de cementación de puentes, ayuda bastante. Hacemos el mezclado del Vivaglass Cem conforme a lo que maneja la comunicación del corporativo en esta página, que es un mezclado secuenciado. Hay a quien le gusta el mezclado con espátulas plásticas y esto favorece mucho la aplicación. Y hacemos una distribución uniforme en el interior de la corona. Recuerden que cuando es cementación,
no tiene que rebosar el cemento, solamente en la periferia y en el fondo de la corona donde el cemento se debe de alojar, sin generar un volumen excesivo en la parte media que incremente la presión y que incremente la presencia de elementos que se puedan retener por debajo del póntico. A mí me gustaría recomendarles dos cosas: siempre tratar de aislar con teflón el diente vecino, tanto el proximal medial como el proximal distal, y adicionalmente cubrir con una banda de teflón que nos permita manipular el póntico completamente recubriendo la superficie interna de la estructura sin afectar las áreas de sellado marginal de las coronas pilares. Se hace obviamente la remoción de excedentes, se limpia y se pule las superficies nuevamente, esperando obviamente los tiempos de trabajo. Yo les daría el consejo de darnos oportunidad de esperar por lo menos 7 minutos a que termine completamente la polimerización del ionómero de vidrio. Y bueno, igual para el caso de lo que son cementaciones con ionómero de vidrio sobre diente natural, también se recomienda la aplicación de un barniz de fluoruro. Por último, un pilar con titanio. Vamos a cementar una corona en esta simulación de caso a través de una estructura de un pilar prefabricado, una cementación permanente, y vamos a hacer la incorporación de esta corona en un pilar con una configuración no retentiva. Entonces igualmente encontramos SpeedCem y un cemento que antiguamente encontrábamos, que es Multilink Implant. Entonces me gustaría redondear estas ideas un poco más en detalle. Tenemos el tiempo, creo, todavía un poco justo. Vamos a tratar de aprovecharlo un poquito. Ok, y aquí estamos viendo en la página nuevamente el protocolo de cementación, en este caso con un cemento para implantes, donde hacemos la prueba de la restauración, validando ajuste, validando sellado, verificando que no lastimemos el tejido periimplantar. Esto es muy importante porque de esto depende la integración de la corona a largo plazo, no generar una isquemia excesiva, no generar tampoco una laceración que provoque sangrado, y verificar que los márgenes queden ajustados realmente sobre el pilar preparado. Ok, siempre sellar el pilar. Aquí podemos recomendar excelentemente el material Telio CS Inlay, es excelente para ello. Podemos utilizar teflón previamente para tener una interfase sobre el pilar. Y vamos a hacer el sellado con una resina que se pueda remover, que es el Telio CS Inlay, y podemos hacer posteriormente la remoción de la misma a través de la tracción con un explorador. Ahora, ya habiendo sellado el acceso del tornillo, nosotros podemos acondicionar con Monobond Plus la superficie del titanio. Este agente Monobond Plus es un agente sumamente versátil porque puede acondicionar superficies cerámicas, superficies metálicas, tanto con aleaciones no preciosas como aleaciones preciosas, y adicionalmente nos permite también acondicionar materiales como el óxido de circonio cuando utilizamos pilares personalizados de este tipo de material. Hacemos el pretratamiento de la restauración, nuevamente haciendo un pequeño arenado en el interior para obtener una ligera microretención mecánica, y adicionalmente una limpieza concienzuda. Ya les decía, yo recomendaría mucho el Ivoclean en caso de tenerlo a la mano. Es una excelente recomendación. CRA y Dental Advisor lo han recomendado como un excelente material para la resolución del problema del alojamiento de proteínas en la superficie interna de una corona previamente probada en boca. Se limpia internamente y procedemos con la incorporación del medio cementante. Puede ser un Multilink Implant, y podemos realizar la incorporación del material en la superficie del diente para hacer un curado por cuartos, igualmente de 2 a 4 segundos, para tener una fase gel, digámoslo así, inmadura, donde podamos hacer la remoción del excedente sin sacrificar la interfase de la cementación, tanto entre el cemento y el pilar como el cemento y la corona. De esta manera, utilizando un instrumento, un instrumento muy filoso, valdría mucho la pena. Podríamos trabajar desde, no sé, un CK6 o una sonda que nos dé la oportunidad de hacer la remoción cortando un poquito este material fácilmente, siempre de manera vertical, nunca traccionando hacia el frente para evitar la ruptura de la interfase de cementación. Complementamos el sellado con un material que es Liquid Strip, que es un agente de glicerina para evitar la presencia de oxígeno en la superficie de la resina, y hacemos el polimerizado complementario por 20 segundos por cara o 40 segundos por cara en función de la potencia de su lámpara. Hacemos la remoción del excedente de glicerina con un poco de agua, y finalmente hacemos la limpieza con tiras de pulido
que nos dé la oportunidad de tener una interfase interproximal perfectamente limpia y tersa. Complementamos en este caso con Servitec Plus para evitar la inflamación de la superficie periimplantar. Esto es una recomendación muy encarecida que sí les hacemos a todos los usuarios de prótesis sobre implantes, el manejo de un agente como un gel o un barniz con clorhexidina y timol para reducir las bacterias periodontopatógenas y que pueden afectar también en la periferia del implante. Sugerencia también para el seguimiento y sugerencia para el control a mediano y largo plazo. Por último, déjenme regreso nuevamente a la versión en español de la página y les quisiera mostrar la cementación en un implante con un pilar hecho de óxido de circonio, pero en este caso vamos a jugar con la opción de un puente en la cual trabajaremos con óxido cerámico y podremos hacerlo con una cementación de orden semipermanente cuando queremos hacer, por ejemplo, la corroboración de la interfase adhesiva, el funcionamiento en boca, la adecuación de los tejidos, etc. En algunas ocasiones tenemos que cementar estructuras sobre implantes de manera semipermanente para poder removerlas y evaluar su incorporación funcional y su incorporación a los tejidos. Vamos a ver, en este caso la recomendación es la cementación a través del sistema Telio CS-SEM Implant. Es el material idóneo para este tipo de casos donde hacemos una incorporación transicional, por decirlo de alguna manera. Se hace la prueba de la restauración igualmente, como en todos los protocolos. ¿Okay? Se limpia y se sella el acceso del tornillo. Esto es muy importante para evitar una cementación accidental semipermanente que se pueda convertir en permanente y que tenga que afectar la estructura. ¿Okay? En este caso se hace la remoción de todos los elementos contaminantes utilizando un chorro de agua, haciendo la obturación de la chimenea utilizando peles de algodón. A mí en lo particular me gusta un poquito más echar mano de teflón, que me da un poco más de control y sellado en la superficie. Posteriormente colocamos el Telio CS Inlay nuevamente al interior de la chimenea para cubrir el acceso del tornillo y de esta manera nosotros podemos realizar obviamente pues una incorporación más fácil del material a través de cavifiles que te permiten obturar directamente con un control de volumen adecuado. Podemos utilizar la punta de bola, la punta de bola del instrumento Optresculpt que ya todos conocemos para la estratificación de resina. Colocamos nuestra lámpara de fotocurado durante un tiempo suficiente para la polimerización de este material. Yo recomendaría del orden de 15 segundos a 20 segundos cuando trabajamos con lámparas de intensidades de más de 800 miliwatts. Se hace el acondicionamiento o pretratamiento de la restauración, básicamente enjuagando con agua, un secado con aire, siempre tratar de que el aire sea libre de aceite, libre de grasa. Hay quien recomienda la incorporación del aire de manera indirecta, hay quien utiliza diferentes medios, hay a quien le gusta utilizar alcohol isopropílico para poder limpiar internamente. Yo me atrevería a decirles que con Ivoclean podemos hacer esta limpieza muy bien. Limpiamos internamente la superficie, colocamos el Telio SM Implant y llevamos la restauración a posición. Me gustaría hacerles una sugerencia: siempre cuando hagan este tipo de cementación, el Telio CS Inlay debe de llevar en la parte superior, antes de incorporar lo que es el Telio SM Implant, glicerina para evitar que tengamos demasiados radicales libres en la superficie de este material y se vayan a pegar el cemento y el material que sella la chimenea. Esto nos ayudaría bastante. Hacemos nuevamente un curado parcial de 2 a 4 segundos por cara, nuevamente la técnica de cuartos. Recomendación igualmente siempre cubrir los pónticos con teflón para evitar que se nos acumule material que difícilmente podamos retirar después. Siempre el teflón nos va a permitir una pequeña tracción y el arrastre del material. Yo trato de hacerlo siempre o por vestibular o cuando hay un poquito más de espacio en pónticos diseñados para esto, tratamos de traccionar siempre hacia palatino de una manera suave para evitar la activación del tejido. Se incorpora nuevamente la glicerina en el protocolo para evitar la incorporación de aire que nos permita mantener una superficie donde se puedan agregar materiales posteriormente o una superficie donde el cemento no polimerice por completo. Fijamos en posición perfectamente nuestro puente durante todo el procedimiento.
hay a quien le encanta trabajar con la indicación del uso de eyectores o el uso de algodones. Yo sugeriría que esto se pudiera hacer a través de una compresión manual, porque a veces cuando tú dejas esto a que el paciente lo haga, meten más presión de la debida y podemos llegar a tener una lesión innecesaria en el tejido periimplantar. Sugerencia, siempre tratar de hacer esto en un protocolo bien controlado, verificar que los tiempos de fotocurado y la distancia de la lámpara sean adecuadas, porque hay que recordar que el espesor de la cerámica afecta en el comportamiento de distribución de la energía luminosa emitida por la lámpara y puede comprometer el grado de conversión del cemento. Entonces finalmente se remueve la glicerina con chorro de agua, limpiamos nuevamente interproximalmente nuestra restauración y todos los excedentes de cemento para poder proceder a la aplicación del barniz de fluoruro nuevamente en caso de que sea un puente en dientes naturales o la aplicación, como en este caso, de un puente sobre implantes de un agente que nos permite el control bacteriano tanto en el corto como en el mediano plazo. Entonces, de esta manera podemos resumir algunos de los protocolos más comunes para la indicación del manejo de cerámicas estructurales, tanto sobre dientes como con implantes. Entonces, a mí me gustaría pues cerrar esta sesión recordándoles que Ivoclar ha tratado de mantener este tipo de soluciones simplificadas y pues buscamos una forma en la cual nosotros podemos reducir los tiempos de trabajo y mantener lo más accesible al alcance de ustedes este tipo de circunstancias clínicas donde hay que encontrar la solución completa y correcta. Entonces, pues yo agradezco igualmente a Héctor, a Inteligencia Dental, nuevamente la oportunidad y en este caso, pues poder participar como patrocinadores oficiales Ivoclar Vivadent por primera vez. Y bueno, pues también tenemos que agradecer tanto a Mauricio como a su servidor, a nuestra alma mater, porque nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos, de aprender, y a Ivoclar Vivadent obviamente por darnos esta perspectiva de trabajo. Pues ambos nos sentimos orgullosos de ser egresados de esta distinguida casa de estudios, al igual que seguramente muchos de ustedes y odontonautas. Estos son nuestros datos de contacto para quien esté en necesidad de alguna información complementaria, informaciones específicas sobre casos, informaciones específicas de asesoramiento clínico o técnico para el manejo de este tipo de tecnologías. Siéntanse en la confianza de ubicarnos tanto en los medios tradicionales como el Facebook, Twitter, la página web de Ivoclar o a través de nuestros correos electrónicos que tratamos de estar siempre al pendiente. Pues estamos a sus órdenes, Héctor, mil gracias y pues Mauricio. No, nada más muchas gracias por esta oportunidad y ojalá no sea la primera, nada más la última, siguiendo, estar aquí siempre previstos de cualquier tecnología y de cualquier innovación en conjunto con I+D.